hermanito, compañero de lucha. Hace rato que no venía yo a Monterrey, les agradezco su asistencia. Ayer pensamos llegar en la noche, era el plan inicial, pero se citó a una reunión de la Comisión de Gobernación, de la que formo parte, Comisión de Secretario, para desahogar una serie de temas que venían postergándose, un número importante de iniciativas, de resoluciones, porque desde que se armó el escándalo, los escándalos de corrupción y de comportamiento, por decirlo suave, poco ético del presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara, Alejandro Moreno, el más dirigente del PRI, el movimiento decidió que no debíamos asistir a las sesiones que encabezara este personaje. Entonces estamos en una situación muy delicada, porque la Comisión de Gobernación tiene temas siempre muy importantes, entre ellos juicios políticos. Por ejemplo, la comisión correspondiente tiene que procesar las solicitudes de juicio político, que son más de un centenar. Yo les recuerdo hace año y medio pedí el juicio político contra Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Morayama. Entonces está todo atorado. Y ayer se convocó, Alejandro Moreno decidió no asistir, se convocó por el mínimo de secretarios que el reglamento establece. Presidió Julieta Ramírez, diputada federal por Baja California, la sesión de manera interina. Y interino es el término, presidenta, ¿cómo le comentamos? Presidente en funciones, creo, pues, una cosa así. Y se trataron todos los temas que era imperioso resolver. Y hubo compañero Yergo de Morena, planteó dos excitativas. Una, el comité de ética, que yo sostengo que no sirve para nada, porque los diputados somos pares y nadie puede reconvenirte según el artículo 61 constitucional por lo que expreses. Si algo cubre el pueblo es eso. Y una incitativa a la Junta de Coordinación Política, de la que formo parte, que es el órgano de gobierno de la Cámara, en relación a que era imperiosa la sustitución de Alejandro Moreno al frente de la Comisión de Gobernación. Yo ayer mismo propuse que eso no era suficiente y que deberíamos pasar a la destitución del dirigente del PRI al frente de la Comisión de Gobernación. Simplemente declaraciones como que no hay que matar a los periodistas, sino que hay que matarlos de hambre, en la casa de 30 millones cotizada por lo bajito, su actitud, si eso no es violencia política de género, no sé qué sea, de haber pedido desnudos a las diputadas del PRI para tener un control político sobre ellas, son actos verdaderamente miserables que no deben tolerarse, y siguen saliendo además declaraciones a cual más de graves. O sea, el último audio dado a conocer por mi compañera y amiga de lucha, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, donde plantea cómo le montaba situaciones a los periodistas para desacreditarlos, para ponerlos quietos. Bueno, se jacta de haber pedido que apareciera con la firma de un crítico suyo un artículo elogioso que él no había escrito, y que la presión hacia el dueño del medio era pues que lo firmes, si no lo corres. Cosas verdaderamente infames. No podemos tolerar que alguien así esté al frente de la Comisión de Gobernación. Entonces pedí su destitución. Hicimos un receso porque había ahí diferencias de opinión. Yo dije, si no hay un consenso, pues no lo acordamos. Y llegó el líder de la mayoría, Nacho Miel, acordamos que efectivamente lo conducente era la destitución de Alejandro Moreno. Tiene el Pleno que ratificar esta decisión, como cualquier dictamen, cualquier determinación que tome una comisión, es el Pleno el que tiene la última palabra. El PRI ha salido a decir que es ilegal, que no sé cuántas cosas. Será el sereno, el tipo está destituido. Y eso no tiene vuelta atrás. Esa es una determinación en firme. El pueblo está harto de impunidad y no podía tolerarse pues, que si hubiera un sujeto como este al frente de la Comisión de Gobernación. Si el PRI quiere mantenerlo ahí como líder de su partido, yo le aplaudo, porque eso garantiza la desaparición de esa opción política, pero es muestra que
yo creo que la oposición queda muy bien identificada lo que es y representa con Alejandro Moreno como presidente del PRI, con Jorge Romero, líder de la bancada del PAN, ahora exhibido en negocios inmobiliarios escandalosos en la alcaldía, hoy alcaldía Benito Juárez, departamento donde yo vivo, una vecindad en el centro histórico, anda como $1,500,000. Ahí le vendieron en $1,600,000 un departamento de lujo en la Benito Juárez. Eso no se sostiene, solo por citar un ejemplo, ¿no? Ya venía siendo un secreto a voces las irregularidades en Benito Juárez, construcciones de edificios mayor al número que están autorizados, destrucción de inmuebles con valor histórico, protegidos por el INBA o por el INA, sobre todo por el INBA, porque son edificaciones de los 40, 50. Entonces ya estalló ayer en la Comisión Permanente, este tema también se tocó. Entonces esa fue la razón de que yo no llegase ayer, pero me parece importante comentarla, porque pareciera que hubiese confusión. La decisión es sólida, la decisión es legal y legítima, falta que el Pleno la ratifique, eso es cierto, ¿no? Pero nosotros tenemos mayoría, no se requiere de una mayoría calificada para esta decisión. Morena particularmente, yo compartí su preocupación, quiso mandar un mensaje de que no es un asunto de agandalle, o sea, no se quiso nombrar a Julieta Ramírez, diputada federal de Baja California, como presidenta en funciones mientras resuelve el Pleno, porque no hay intención de quitarle al PRI esa posición, es una posición que así se fue determinada para este partido. Entonces, si el PRI de aquí a que haya, el 1 de septiembre empieza el periodo de sesiones, pues hace una propuesta de sustitución de Alejandro Moreno, el asunto ni siquiera llegaría al Pleno más que para su formalización del cambio. Pero si el PRI se empeña en mantener ahí a Alejandro Moreno, pues vamos a una discusión de cara a la nación que también sería muy sana, porque la crisis política no la estamos generando nosotros, la crisis política la ha generado la actuación de este político que representa como pocos lo que el pueblo no quiere más, de corrupción, de atropello, de deterioro. Y yo me siento muy satisfecho de haber propuesto la remoción. Es cierto que no es una iniciativa mía, había diputados de Morena y PT, Lilia Aguilar misma de la fracción del PT ayer lo comentó, ya es una de las solicitantes, Andrea Chávez también había planteado, y otras diputadas y diputados habían manifestado su exigencia con sendos documentos a la Junta de Coordinación Política. Yo mismo había planteado en el órgano de gobierno de la Cámara que ese tema se debería resolver, pero el PRI mantuvo oposición y bueno, pues ayer se agudizó la crisis, pero insisto, a riesgo de ser reiterativo, ese tema ya no tiene vuelta atrás. O sea, ya Alejandro Moreno fue destituido de la Comisión de Gobernación y no hay manera de que vuelva a encabezar esa comisión. Entonces quería compartirles ese primer tema. Segundo, está en discusión de manera muy tramposa el tema de la militarización. O sea, quien militarizó el país fue Calderón cuando usurpaba la presidencia. Lo metió sin ningún marco legal a acciones de seguridad pública. Luego lo continuó Enrique Peña Nieto y ha sido apenas con nuestro gobierno que se dio un marco constitucional, que se estableció el compromiso que está en la Constitución, está en la ley, que en marzo de 2024 el ejército regresa a los cuarteles, y la discusión es, como el presidente está convencido que la Guardia Nacional debe mantenerse bajo conducción de las Fuerzas Armadas por un tema de disciplina y de honestidad e integridad. Y se habló de un decreto que no existe. O sea, el compañero presidente no ha firmado ningún decreto, ni se ha publicado ningún decreto sobre este particular. Yo, en lo personal, estoy claro que para que esa decisión se dé, no basta un decreto, se requiere una reforma constitucional. Y la oposición ha dicho que primero muerta que apoyar ninguna iniciativa enviada por el compañero presidente. Le llaman moratoria constitucional a su acto canalla porque no importa por benéfica que sea la iniciativa, ya dijeron que van a votar en contra, como hicieron con la reforma eléctrica. Entonces, me parece un debate estéril, me parece un debate ocioso, porque no existe la posibilidad de que se haga ese cambio constitucional en las actuales circunstancias.
y sí hay un debate de fondo que se reúne de cómo vamos a profundizar la posibilidad de pacificar al país. Vengo de la toma de posesión, bueno, no, ahorita el domingo estuve ahí en Colombia, y tanto el presidente Gustavo Petro como la vicepresidente Francia Márquez sostienen, y yo comparto, que hay que abrir una discusión sobre la legalización de todo tipo de droga. Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo. Su actitud es brutalmente hipócrita porque no desmantela las bandas de distribución, se beneficia de los enormes capitales generados por el consumo de drogas, es parte, yo sostengo, del ciclo de reproducción del capital en Estados Unidos y en el mundo, diría yo. Y entonces se necesita afrontar de otra manera. O sea, Gustavo Petro dijo la guerra contra el narco fue un fracaso, por ahí no vamos a ningún lado. Yo tuve el enorme privilegio de poder platicar en corto con la vicepresidente y fue todavía más específica en esta preocupación que yo en esencia comparto, de que la única manera de quitar el poder económico y el poder militar al narco es con la legalización. No estoy diciendo que yo la voy a legalizar, estoy diciendo que ese debate debería abrirse. Y creo que sí se tiene que discutir hacia dónde debemos ir. Finalizo para pasar a preguntas. Yo he insistido que estoy convencido que en 2024 deberíamos convocar a un Congreso Constituyente donde se reforme la Constitución, o sea, un nuevo marco constitucional en una Asamblea del Pueblo elegido por sectores, trabajadores, campesinos, mujeres, pueblos originarios, artesanos, artistas, empresarios, comerciantes, vendedores ambulantes, todo el abanico que es nuestro pueblo, y que ahí se decida cómo recuperar todo lo que es el pueblo para ponerlo al servicio del pueblo, rehacer el Poder Judicial, que es verdaderamente una trituradora de carne y un espacio de corrupción terrible, y plantear los derechos sociales del pueblo en el siglo XXI, porque ni siquiera hemos podido restablecer los derechos laborales surgidos de la revolución, antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, reparto de utilidades, ni siquiera eso, y en el campo eso nunca ha llegado. Entonces eso debemos recuperarlo. Y ahí discutir ese tema de si pasamos, claro, eso tiene que ser en acuerdo con Estados Unidos, si no te llaman narcoestado y te invaden las primeras de cambio. Entonces no es un asunto fácil, pero Colombia y México han sufrido como nadie este tema. Colombia ha aportado 800,000 muertos por esta llamada guerra contra el narco, y yo creo que de los otros 200 van a 1,000,000. México ha aportado la inmensa mayoría y va a ir incrementándose. Entonces eso yo creo que sí tiene que discutirse, revisarse y modificarse. Y cierro, es público que he decidido buscar en su momento, no van a usar de los anticipados de campaña, ser el relevo del compañero presidente López Obrador, y francamente el asunto va muy bien. Yo creo que están subestimando al pueblo abajo, yo siento muy bien las cosas, creo que le voy a ganar a mis compañeros, yo he decidido, y así lo mantendré, que hablaré de sus méritos y no iré en estas campañas de denuestro, descalificación que dentro del movimiento se han venido dando y que no aporta nada, y seguiré insistiendo en la plática de hoy a las 7 de la noche, así será mi convicción de la unidad. Vamos, Morena, PT, Verde. Yo aspiro a ser candidato de los tres partidos, no de uno. Me parece muy bien que Mario Delgado haya parado un debate también necio, sectario, que decía, no, es que Noroña no es de Morena, no puede ser candidato. Ya dijo que yo, con o sin alianza con el PT ya también sostuvo que cede su propuesta para la encuesta rumbo a la presidencia, la candidatura presidencial, pero inclusive Mario fue más lejos y dijo, bueno, aún sin alianza con el PT, si Noroña quiere participar en la encuesta, ahí va a estar, ¿no? Y yo, por supuesto, voy a participar, eso no debe existir la menor duda de que estaré en la Pekovsky. Yo creo que no es el mejor mecanismo para resolver una candidatura, no es un mecanismo democrático, pero es lo que hay, y yo he decidido que jugaré con las reglas, pero creo que hay que determinarlas entre todos los actores, entre los dirigentes de las tres fuerzas partidarias y los aspirantes, que yo francamente creo que no somos más de 5, no seré yo quien determine su número mínimo máximo ni quiénes, pero es público las compañeras y compañeros que tienen condiciones para disputar la candidatura, y son compañeros de primera, por cierto. Yo decidí participar porque desde mi punto de vista ninguno tiene el perfil de izquierda que yo represento. Entonces eso es lo que les comentaría. Estoy muy contento de estar acá porque hace rato yo no venía a
a Monterrey. Creo que la última vez que vine me decían persona non grata. Los mamones que dijeron eso pues, son los non gratos y están totalmente olvidados y tirados en el basurero de la historia, el brinco incluido, aunque no participo en eso, ¿no? Pero sí el Congreso local. Y yo pues aquí sigo viniendo tan tranquilo, ¿no? Y espero pues una buena reunión en la tarde. La gente se porta muy cálida conmigo, eso me alienta mucho. Doy a sus órdenes para las preguntas que tengo. Y si no quieren, sí. Gerardo, pues bienvenido. Gracias. Ahora en calidad de aspirante. Para llevar a cabo esta aspiración, ¿qué dificultades ves o qué mecanismos planteas para lograr esa unidad de las izquierdas con los que toman las decisiones en la dirigencia de los partidos políticos? ¿Qué dificultades ves para ir caminando un proceso democrático para la elección de candidato a la presidencia? Qué bueno que me preguntas eso, fíjate, porque hasta ahora, para los gobiernos de los estados, Morena ha propuesto 3, el PT1 y el Verde 1. Entonces, esa idea que originalmente planteó el compañero presidente, que hasta 50 los mete en una licuadora y luego, ay, lástima, perdiste. No, eso no puede ser así. Yo creo que en ser 3, 4 Morena, el Verde creo que no quiere proponer a nadie, pero tiene derecho, el PT ya dije que propondrá a mi persona. Y luego yo he escuchado que Marcelo Ebrard plantea el mecanismo de 2012. En 2012, el hoy compañero presidente propuso una casa encuestadora, el hoy compañero canciller propuso otra, y luego se pusieron de acuerdo en una tercera empresa que auditó la encuesta. El movimiento o candidato, punto, ya. Porque luego te hacen que 2 de la vela y de la vela 2, decía mi abuela, y que esta tiene tanto puntaje y la chingada. Les voy a poner el ejemplo de la encuesta que hizo SDP Noticias. SDP Noticias, última encuesta, dice que Claudia tiene 29, que Marcelo tiene 27.1 y que yo tengo 27.7. Entonces yo en eso digo, pues hay empate técnico. Y yo ando en un bochito y ellos traen un Ferrari, como les digo, ¿no? Pero es una interpretación que no es correcta, porque SDP mide amor. Bueno, y Luis Donaldo Colosio Rojas, que no puede ni con el problema del agua en Monterrey, aparece creo que en 30, ¿no? Entonces tú dices, ay, cabrón, qué popular es el amigo, ¿no? No, lo que pasa es que SDP mide a los de Morena por un lado, a los aliados por otro, ahí mete a Monreal, que no sé por qué lo pone como aliado, o sea, es formalmente afiliado de Morena. Y entonces en esa medición yo tengo 27.7. Creo que la manera correcta sería en Morena, PT y Verde, poner en Morena poner a los 4 y ahí determinar qué porcentaje tenemos cada quien. Hay otras encuestas que lo han hecho así y a mí me ponen en tercer lugar sin discusión, muy por encima de los otros aspirantes, con Claudia o Marcelo alternativamente arriba. Yo no he hecho ninguna medición, así es que no tengo, pero sospecho que las mediciones que han hecho no se ajustan a lo que verdaderamente está sucediendo. Resumen, yo creo que debería ser una sola pregunta. Y yo creo que deberíamos encontrar la manera de que hubiera la mayor participación posible de la gente, la mayor participación posible en esa encuesta. Debe haber un mecanismo. Entonces, eso deberíamos construirlo entre todo el mundo. Eso es lo que yo creo. No puede ser que Morena diga, yo hago la encuesta, yo determino la manera, yo les digo quién perdió y quién ganó, y luego ya nomás ustedes aplauden. No, bueno, eso no es correcto, ¿no? Muy bien. Me gustaría preguntarte también si consideras que será determinante las preferencias que ha manifestado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre este proceso. No creo. Adelantado. No creo, él mismo ha dicho, y yo comparto su opinión, ha dicho públicamente algo y les comparto algo un consejo que nos dio que yo voy a aplicar. Él ha dicho que no hay dedazo, que no hay designado o designada y que cualquier lectura en ese sentido lo único que genera es lo contrario, que la gente rechace una imposición. Yo en las asambleas lo van a ver en la noche, quienes vayan, le pregunto a la gente, a ver, a lo macho, alce la mano quien crea que el compañero presidente debe designar al sucesor. Y hay quien alza la mano. Alce la mano los que creen que debe ser el pueblo, todo el mundo.
O sea, está claro, la gente está harta de imposiciones. O sea, la gente no quiere, no somos el PRI, hombre, no vamos a volver a eso. Entonces, eso sería un retroceso bárbaro para el movimiento. Entonces, en esa parte se va a respetar la decisión de la gente. Y por otro lado, una reunión con diputados en la pasada legislatura, ya casi al final, con el presidente dijo, ustedes van, ustedes siguen, ustedes son el relevo. Y nunca falta algún lambiscón que por ahí, no, a ese presidente, y él, no, yo me voy en 2024, se acabó. Ustedes van, se necesitan liderazgos, diputaciones locales, federales, senadurías, gobernaturas, presidencia de la República. Y yo les digo, si alguien los quiere hacer a un lado, no se dejen. Eso sí digo, si el pueblo no los quiere, no sean necios. Yo creo que esa es la divisa, es que la gente decida, yo voy a ser factor de unidad, si yo gano, pues ya lo dije públicamente, voy a invitar a todos los aspirantes a que me acompañen. Y con responsabilidades, inclusive si triunfamos, que vamos a ver. El que sea candidato al momento va a ganar la presidencia, no tengo duda. Y hay que mandar una candidatura muy fuerte, con mucho respaldo popular, porque van a seguir en su actitud golpista de querer tirar a quien está al frente del gobierno. Si con el compañero presidente, si lo intentan, pues con el relevo ni se diga. Y la unidad, yo apuesto a la unidad, o sea, no debe haber rompimiento. Quienes están diciendo que se vaya Monreal, que se vaya Noroña, que se vaya Marcelo, están haciendo tonterías. Necesitamos de todas y de todos. El liderazgo del compañero presidente solo lo podemos sustituir de manera colectiva. Además, es un segundo paso que tiene que dar el movimiento, irse institucionalizando y fortaleciendo. Y yo soy un convencido de la unidad, entonces hacia allá debemos caminar, ¿no? Pues si no hubiese otra pregunta, les agradezco mucho. Nada más, jurídicamente, ¿en qué terminó cuando te declararon persona non grata? Me dieron un amparo, un juez federal de aquí mismo, que obligó al Congreso local a retirar su necedad, que además no tienen atribuciones. Ayer me decía un periodista con lo de la destitución de Alejandro Moreno, que lo declaramos persona non grata. Yo digo, pues eso, combatir esa necedad, pues eso es un término de la diplomacia, cuando un gobierno dice tal persona es non grata, incluido el embajador, un diplomático, pues es el paso previo a su expulsión. Pero en la parte política eso no existe, o sea, eso es una estirada que tomó el Congreso local sin ninguna facultad para hacerlo, y en realidad una campaña dolosa de desinformación. Yo les recuerdo qué fue lo que sucedió, que Pedro Salmerón, que es un tipo sin redaños, puso en un artículo que habían sido, ¿qué dijo? Valientes, él dijo, ¿verdad? Los jóvenes que habían intentado el secuestro de Garza Sada. Yo dije que más de valientes eran revolucionarios, por ser solidario con él, que lo traían jodido, pero además porque lo creo. Y luego a aquel se le encogió el corazón, que no tiene mucho, y los diputados estos lo declararon personas no gratas. Bueno, y yo vine con apoyo, por cierto, de Horacio y un grupo de compañeros, hicimos frente ahí en el Congreso local, planteamos nuestra posición, defendimos con razones. Unas diputadas locales me regalaron una hagiografía que hay de Garza Sada, que yo ya la había leído, de Eugenio Garza Sada, bueno, muy buena, por cierto, y seguro ya me la han leído. Total, eso acabó en agua de borrajas, ¿no? Ellos ya están en el basurero de la historia, que es donde deberían estar, y yo estoy aquí buscando ser el relevo del compañero presidente. Y creo que la reunión de hoy en la tarde pues, será una buena reunión que ratificará que eso quedó para el anecdotario, aunque en su momento fue muy duro, porque en realidad estaban convocando a violencia física en contra de nosotros, ¿no? Pues fue una situación muy difícil, que la superamos afortunadamente bien. En eso terminó, quedó en anécdota, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, que pasen un buen día.